Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Stacey Arthur, modelo de Playboy y actriz estadounidense que fue escogida Playmate del mes para la revista Playboy en el año 1991. Hoy hablaremos sobre cómo un fan obsesionado convirtió su vida en un infierno. El 29 de octubre de 1991, dos oficiales de policía fueron alertados sobre que hubo un tiroteo en la calle. Cuando se acercaron, se encontraron con dos cuerpos en el suelo. El tiroteo se llevó a cabo a pleno día y cuando empezaron la investigación, descubrieron el horror que había detrás de estos asesinatos que involucraban a una modelo de Playboy, Stacey Arthur. Como os dije en el caso de Anna Nicole Smith, voy a estar hablando sobre casos que ocurrieron a mujeres que trabajaron para Playboy, ya que hay muchos casos de Playboy que literalmente parece que los escondieron debajo de una alfombra, porque de este caso, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy, hay prácticamente nada de información. Y Stacey Arthur fue una mujer muy famosa en el momento que fue escogida como Playmate para Playboy. Sin embargo, prácticamente no hay información suya ni de su caso. También voy a traer al canal el lado oscuro de la fama Playboy, pero me va a llevar trabajo y tiempo porque solo hay un documental sobre Playboy donde salen testigos, personas que trabajaron y destapan todos los trapos sucios. No estoy hablando del documental de Discovery Plus donde salen los casos que estoy narrando individualmente, sino sobre Playboy como tal. Entonces, como digo, solo hay un documental sobre Playboy que he encontrado donde salen muchísimos testigos explicando y exponiendo horrores que tuvieron que vivir. Y este documental, sorpresivamente, no está traducido al español. Me parece extraño porque salió hace unos años, pero no está traducido al español y entonces lo voy a estar traduciendo del inglés al español en lo que me miro el documental, que es bastante largo. Entonces no va a estar ya este caso, pero que sepáis que voy a traerlo al canal. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Stacey Arthur. Stacey Late Arthur nació el 4 de junio de 1968 en Naperville, Illinois, Estados Unidos. La describieron como una chica bastante callada, muy bonita, muy amable y dulce, y tenía mucho talento con las manualidades y cerámicas. También la describieron como muy buena persona que siempre se fijaba en lo bueno de los demás y creía que todo el mundo en el fondo era bueno. Es decir, no creía que existiera la maldad en las personas. Y si en personas veía defectos o cosas malas, ella intentaba opacarlo con lo bueno que tuvieran estas personas, es decir, siempre miraba el lado bueno de la gente. En el año 1986 se graduó del instituto y en la primavera de 1988 Stacey era encargada en una tienda de manualidades en Bellefontaine, una ciudad de Ohio. En el segundo piso de este edificio donde estaba la tienda donde ella trabajaba había un salón de bronceado que acababa de abrir un hombre llamado James, pero que le llamaban Jim, así que así nos referiremos a él. James Alan Arthur Jim nació el 19 de enero de 1954 en Lima, Allen County, Ohio, Estados Unidos. Sus padres eran Clay y June Hoover Arthur y Jim se graduó en el Instituto Wayne Goshen en 1972. Fue alero de baloncesto del condado de Auglaize y del condado de Logan entre los años 71 y 72. Terminó la universidad en el año 75 y se graduó en la Universidad de Farmacia de la Universidad del Norte de Ohio. Era un miembro activo de la Iglesia Metodista Unida de Cristo y de la Asociación Farmacéutica del Estado de Ohio. Cuando se conocieron, Stacey tenía 19 años y Jim tenía 34. Se conocieron pues porque trabajaban en el mismo edificio y enseguida se llevaron súper bien y comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, a tener citas y a empezar una relación. Dicen que prácticamente desde el primer momento fueron inseparables. Stacey Arthur, teniendo solo 19 años, tenía una hija y había estado casada.
Y la relación entre Stacy y Jim fue descrita como muy feliz, fueron muy felices y dicen que literalmente eran almas gemelas. El 4 de junio de 1988 se casaron y Jim también tenía una hija y un hijo. Y Stacy adoptó a la hija de Jim en 1989, que es quien vivía con ellos. La hija de Jim describió a Stacy como su madre. Dijo que siempre estuvo con ella, siempre estuvo ahí, la adoptó y como cuando la adoptó ella era muy pequeña, tenía unos 4 o 5 años, enseguida la llamó mamá y para ella era como su madre. Para ese entonces vivían los 4 juntos, Jim, su hija, Stacy y su hija. Stacy era una chica que le gustaba arreglarse mucho, era así como muy coqueta, siempre se arreglaba el pelo, siempre vestía bien, era como muy presumida, siempre se arreglaba. Le gustaba hacerse fotos y decidió que quería dedicarse al modelaje. Jim, su marido, le apoyó muchísimo en ese sueño y se convirtió en su manager. Y la apoyó muchísimo y prácticamente él junto a ella, pero él se ocupó bastante de construir su carrera. Comenzó presentándose en concursos de belleza y de hecho ganó 32 concursos. Y en julio de 1990 ganó el Miss Ohio al competir en el concurso Miss América representando a Ohio. Ganar este concurso hizo que su carrera diera un paso gigante hacia adelante, un despegue. Fue un antes y un después en la carrera como modelo. En muy poco tiempo pasó de querer empezar a modelar y en unos meses había ganado el Miss América representando a Ohio. Jim seguía apoyando a Stacy y quería convertirla en la mejor modelo, así que se propusieron llegar a Playboy. Jim quería que Stacy llegara a posar para Playboy. En octubre de 1990, Stacy y Jim estaban en Chicago, estaban ahí de viaje y allí estaba la sede de Playboy. Y Jim le dijo a Stacy, ya que estamos por aquí y aquí está la sede Playboy, vamos a ir personalmente. Y durante el tiempo, Jim le había ido haciendo sesiones de fotos para pues cuando se presentaban a concursos, etc. Y también le había hecho vídeos modelando. Así que cuando llegaron a la sede de Playboy mostraron estas fotos y estos vídeos y ellos enseguida quisieron a Stacy. Además había sido Miss América representando Ohio y eso era un punto a favor muy grande. La revista Playboy quería a una Miss América. Un mes después de su visita a la sede, Stacy voló a Los Ángeles a la mansión Playboy para que le hicieran su primera sesión de fotos y es cuando se convirtió en Playmate del año 1991. Salió en la portada de enero de ese año. Ella estaba súper emocionada y Jim también. Habían conseguido lo que se propusieron unos meses antes. Estaba avanzando súper rápido en su carrera y las personas de su ciudad natal estaban fascinados. Todos querían conocer a Stacy, que venía de un pueblo súper pequeño y pasó a entrar a la mansión Playboy. Ella pasó a obtener muchísima atención, a ser muy conocida, pues en los años 90 era muy difícil ser Playmate de Playboy. Es como que los 90 fue una década en las que solo se escogían a mujeres como muy famosas o así para las portadas de los 90. El entorno de Stacy dijeron que Jim era quien quería que ella se convirtiera en conejita Playboy. Él era quien guiaba su carrera. Obviamente Stacy queriendo lograr todas estas cosas, pero Jim fue quien la impulsó muchísimo de esta manera, diciéndole que fueran a la sede Playboy, haciéndole sesiones de fotos, etc. Por otro lado, decían que a Stacy, su entorno, le decían lo guapa que era, lo talentosa que era, y ella decía que no lo creía y que no creía ser suficientemente buena. Aparte del modelaje y de ser conejita Playboy, Stacy en esa época estaba intentando iniciar una carrera en la música country. Como acababa de entrar en Playboy, fue Miss América, comenzó a hacer contactos que la podían impulsar. Ella tenía una personalidad muy humilde, nunca se creció por pasar de aquí a aquí, por en tan poco tiempo ser Miss América y Playmate. Siempre siguió siendo la misma, así la describieron sus familiares, que era muy familiar, que le encantaba pasar tiempo con su familia, con sus hijas y que siempre se mantuvo muy humilde. Nunca se le subió la fama en la cabeza. Jim no solo era el marido y manager de Stacy, sino que también era quien le arreglaba el pelo, le hacía las uñas, la maquillaba,
para todas las sesiones, todos los castings a los que la presentaba, etc. Una vez Stacy entró a Playboy, vivió en la mansión junto a una compañera de habitación que también era conejita Playboy. Ella no siempre vivía allí, iba yendo a su casa, iba a Los Ángeles, se movía constantemente. La compañera de habitación de Stacy dijo que Jim siempre llamaba a Stacy, se preocupaba muchísimo por ella, la cuidaba, estaba súper atento y la apoyaba muchísimo. En los años 90, cuando se acercaba la elección de quién sería la Playmate del año, Playboy publicaba en revistas un número de teléfono para el público y el público podía llamar para votar quién quería que fuera Playmate. O sea, a la hora de escoger a la Playmate tenían en cuenta la opinión del público. Aparte de esto, también podían tener una conversación con las conejitas Playboy al llamar a este número. Y Stacy se tomaba muy en serio su trabajo y se tomó muy en serio también estas llamadas del público. Pensó que eso mejoraría su posición, cómo la veía el público, obtendría votos, etc. Los fans llamaban a este teléfono de la revista, donde respondía un operador y el fan pedía hablar con una conejita. Y el operador pasaba esta llamada a la conejita y ella y el fan podían hablar por teléfono. Normalmente los que llamaban solían ser chicos jóvenes que habían visto a las conejitas Playboy en las revistas, que habían visto a una conejita en concreto y querían hablar con ella porque les hacía ilusión hacerle preguntas como wow, ¿de verdad eres tú? ¿De verdad estoy hablando contigo? O preguntas como ¿por qué decidiste entrar en Playboy? ¿Por qué decidiste modelar en Playboy? Y así. Personas que les daba curiosidad y querían hablar con alguien famoso porque te da esa ilusión. Es como si, no sé, tenemos acceso al número de teléfono de una persona famosa de TikTok o lo que sea y tú puedes llamar a ese teléfono y que te pasen con la persona. Muchísima gente llamaría. ¿Cuánta gente llamaría? Simplemente para hablar con esa persona, para, no sé, la ilusión que te da. Es como cuando por la calle te encuentras a un famoso, ¿no? Que luego, he visto a no sé quién, le escribes a alguien. O cuando ves a un famoso por la calle y le pides una foto porque, pues, esa ilusión, ¿no? Pues así era esta línea telefónica para los fans que querían hablar con una famosa. Sin embargo, esto visto desde otro punto de vista era algo peligroso. En este documental de Discovery Plus, Playboy al descubierto, que es donde cubren este caso, hablan sobre que las personas que llamaban para hablar con las conejitas Playboy eran completos desconocidos, personas totalmente anónimas y las conejitas no habían recibido ningún tipo de formación para sobrellevar estas llamadas. La persona que llamaba podría no tener buenas intenciones y preguntarle a la conejita Playboy cualquier cosa, cualquier pista para saber dónde vivía, dónde se encontraba, dónde podría cruzársela o cualquier información y ellas responder de alguna manera sin saber las intenciones que tenía la persona que llamaba. Sí que les decían que tenían que tener cuidado con estas llamadas y mucho cuidado con lo que decían y los operadores estaban al tanto de las llamadas. Es decir que, por ejemplo, a la mansión llamaba un fan, respondía el operador y el fan le decía quiero hablar con Stacy Arthur. El operador le pasaba la llamada a Stacy, pero el operador continuaba escuchando esta llamada, o sea, realmente eran 3 personas en esa llamada, el operador no participaba en la conversación, pero siempre estaba escuchando. Y si el fan comenzaba a hablar de manera inapropiada o cualquier cosa, inmediatamente cortaban la llamada. Las conejitas ganaban dinero con estas llamadas, los fans pagaban $3 por minuto y de hecho en las revistas donde estaba este número de teléfono para hablar con ellas estaban también fichas con la foto de la conejita, toda su información que había escrito ella misma, me gusta este color, me gusta esta comida, nací este día, etc. Y esto lo describieron como que de alguna manera cautivaba al lector para que quisiera iniciar una llamada con esta conejita, porque hacían que todo fuera como muy cercano y al espectador le diera la sensación de que conocía a la modelo o que tenían una amistad o lo que fuera. Stacy atendía las llamadas, a la vez viajaba, le hacían sesiones de fotos, era modelo, hacía de relaciones públicas para Playboy, iba a firmar autógrafos a diferentes ciudades y su vida en ese momento era muy ocupada y con muchísimo trabajo. Las cosas se torcerían cuando en marzo de 1991 un hombre llamado James Lindbergh comenzó a llamar a Playboy para hablar con Stacy.
Comenzó a llamar muy a menudo y permanecía durante mucho rato en las llamadas. James vivía en California, era un hombre de 32 años, trabajaba como camionero y no ganaba mucho dinero en su trabajo. Lo describieron como un ermitaño que prácticamente no salía de su casa, y la compañera de habitación de Stacy también habló por teléfono con James. Ella dijo que en las llamadas James hablaba mucho de su abuela, decía que la echaba de menos, que la quería mucho, y dijo que no se comportó de ninguna manera inapropiada, no decía ninguna grosería, no hablaba de manera sexual, pero dijo que James no tenía sentido del humor y que ella se dio cuenta rápido de que él no estaba bien. Explicó, por ejemplo, que en la revista Playboy, el escritor publicó en una ocasión que las chicas, las conejitas, tiraron globos de agua a turistas cuando estaban en un viaje en Las Vegas y que ellas se rieron y se divirtieron haciendo eso. Pues en una de las llamadas James le mencionó lo anterior y muy serio empezó a preguntarle que por qué hicieron eso, que por qué les parecía divertido, que no entendía por qué le hacían eso a la gente y que James se enfadaba y se alteraba y tenía cambios de humor muy bruscos. James estableció el récord de mayor cantidad de llamadas a conejitas Playboy y podemos imaginar que gastó muchísimo dinero con estas llamadas. Cuando él comenzó a querer hablar con Stacy, le hablaba como si fuera su amiga. Llamaba muchísimos días y los demás comenzaron a preocuparse. Pero ella decía que no pasaba nada, que James era inofensivo. Terminaron por poner un límite de tiempo en las llamadas de James a Stacy porque él quería, él no colgaba, él quería hablar con ella indefinidamente. Creo que literalmente quería hablar con ella todo el día. En el documental se habla sobre que las conejitas recibían instrucciones de seguirle la corriente a los fans en estas llamadas. Entonces eso significaba que el fan podría malinterpretar la situación perfectamente y que en cualquier tema ellas tenían que seguirle la corriente, les creaban confianza, pasaban horas hablando y el fan podría desarrollar una idea o una fantasía de que tenía una amistad con la conejita o incluso podría llegar a imaginarse estar desarrollando una relación o tener algún tipo de oportunidad con ella, ya que ellas tenían estas instrucciones de que ellos se sintieran bien, en confianza, de que quisieran volver a llamar y ellas seguir ganando dinero con estas llamadas, y ellas simplemente estaban trabajando. No se sabe qué pasó, pero en una ocasión, en una de estas llamadas entre James y Stacy, James se enfadó y colgó el teléfono. Como he dicho, no hay tantísimos detalles sobre este caso, me encantaría saber qué pasó en esa llamada y poder mencionarlo en este vídeo, pero realmente no hay muchas transcripciones de las llamadas que tenían entre ellos. Entonces él, después de colgar, durante esta llamada estuvo una semana sin llamar, pero una semana después volvió a llamarla y se disculpó con ella, y a partir de ahí volvieron a hablar todos los días básicamente. En una conversación, Stacy le dijo a James que su color favorito era el rosa y James le envió 70 globos rosas. Los fans no solo podían hablar con las conejitas Playboy, sino que también podían enviarles regalos siempre y cuando ellas los aceptaran. Entonces James tenía detalles así con Stacy y a mí me parecen señales de que a él le gustaba o creía tener alguna oportunidad con ella y le hacía estos detalles, regalos, llamadas todo el día. Y también con estas llamadas que los fans podían tener con las conejitas, hacían que parecieran personas accesibles para los fans. Sería muy diferente que el fan pudiera llamar una vez a la conejita Playboy y hablar con ella, al punto que sucedía en este caso, que es que podían llamar indefinidamente. O sea, el fan podía llamar todos los días, que es lo que hacía James, llamaba todos los días a Stacy para hablar con ella como el que habla con su madre, ¿sabéis? O sea, yo lo veo bastante fuera de lugar y, como se menciona en el documental, era peligroso. En septiembre de 1991, James dejó de llamar repentinamente y como llevaban tanto tiempo hablando prácticamente diariamente, Stacy consiguió su número y lo llamó para preguntarle si todo estaba bien o si le había pasado algo. Stacy lo llamaba como fan, como su fan que era, como un fan súper fiel que le estaba generando mucho dinero. Y ella tenía la visión de famosa y fan en su relación, pero él se lo tomaba diferente, pensaba que ella se preocupaba por él, que tenía interés, y obviamente James malinterpretó la situación todavía más cuando Stacy le dio su número personal. Entonces, si James llamaba a Stacy a su número personal, ya no habría ningún operador supervisando su llamada o pudiendo controlar esta llamada si éstas se volvían retorcidas, inapropiadas.
inadecuadas. Entonces, a partir de aquí sí que comenzó a ser peligroso. A todo esto, ellos hablaban sobre sus vidas en las llamadas, por lo que James sabía que Stacy estaba casada, tenía hijos, ella le había hablado sobre su matrimonio, su familia, etc. Sus llamadas eran sobre estos temas, sobre sus familias, sobre sus vidas. No tenían conversaciones sobre nada sexual o morboso. Hablaban como el que habla con un amigo. No se sabe si Stacy se lo dijo o cómo se enteró, quizá por algún artículo o noticia, pero James se enteró de que unos días en específico Stacy y su marido Jim estarían en la mansión Playboy, y como él también vivía en California, que es donde estaba la mansión, le dijo a Stacy de verse en persona durante esos días. La compañera de habitación de Stacy, que creo que no lo he dicho, se llama Corina Harney Jones, fue Playmate del año 1992, advirtió a Stacy de que debía frenar la situación, de que debía tener ciertos límites con su fan y que no debería aceptar verse con él en persona porque era peligroso. Como digo, Stacy aceptó verse con él en persona porque, también como he dicho al principio, ella no creía en la maldad en las personas, se creía que todo el mundo era bueno, se fijaba en el lado bueno de la gente y a ella no le parecía nada peligroso quedar en persona con un fan con el que se había estado comunicando tanto tiempo. Pero lo que pasó es que una vez ella voló a California con su marido Jim, estuvo muy ocupada con todo lo que tenía que hacer de trabajo y no tuvo tiempo de quedar con James. Y James esto no se lo tomó bien. Él llamó al teléfono de Playboy y dejó un mensaje que decía lo siguiente: "Este es un mensaje para Stacy Arthur. Quiero que sepa que estoy enamorado de ella. No es bueno porque está casada. Es una metedura de pata. Y me duele porque estoy enamorado de ti. Solo sé que ahí estás tú con tu marido y aquí estoy yo". Más tarde se descubre que James era un acosador. Le hacía fotos a mujeres sin su consentimiento e iba a una tienda a revelar estas fotografías. El empleado de la tienda de revelación decía que James siempre estaba allí revelando fotografías de mujeres. También frecuentaba clubs de Playboy con un amigo suyo y había tenido problemas. En los clubs le hacía fotos a las mujeres y los de seguridad le decían que no podía hacerlo. Y él seguía haciéndolas y tuvo muchos problemas con el acceso a estos clubs. De hecho, el amigo con el que frecuentaba estos lugares dejó de salir con él porque decía que era muy problemático. En las siguientes llamadas que tuvo James con Stacy después de dejar este mensaje, él le decía constantemente te quiero, estoy enamorado de ti, y Stacy comenzó a darse cuenta de que el asunto había ido demasiado lejos con su fan, quien mostraba comportamientos obsesivos con las mujeres, especialmente con Stacy. Al darse cuenta de que el asunto se había ido de las manos y de que James se había tomado las llamadas con ella de manera que no era, decidió ponerle fin para evitar una tragedia. Stacy decidió llamar a James y decirle: creo que lo mejor sería que nos tomemos un descanso. He disfrutado de nuestras conversaciones y creo que tenemos una buena amistad. Se lo dijo así suavemente y con empatía, porque en Playboy les daban instrucciones también de no decir nada hiriente a los fans, de hablarles bien, de no ser cortantes ni herir sus sentimientos, ser complacientes con ellos y suaves, y ser muy educadas. Jim, por supuesto, estaba al tanto de lo que estaba pasando entre su mujer y su fan, y estaba de acuerdo con que tenía que cortar de cuajo inmediatamente con James y bajo ningún concepto mantener comunicación con él o verse en persona, porque se había vuelto en un fan obsesivo y era peligroso. James no se lo tomó nada bien, estaba obsesionado con Stacy, pero para él habían desarrollado una especie de relación en la que él podía conquistarla, y era un hombre que literalmente estaba todo el tiempo pensando en Stacy, hablando con ella durante horas, solo pensando en ella, y se obsesionó de una manera enfermiza. Malinterpretó todo el asunto de las llamadas. Él, cuando Stacy le puso un freno y le dijo que debían tomarse un descanso, no podía tolerarlo y decidió viajar hacia donde pudiera encontrarla. Fue el día 20 de octubre de 1991 que James cogió un tren y se dirigió hacia Cincinnati, donde alquiló un coche y condujo hasta Bellefontaine, Ohio, que es donde se encontraba Stacy viviendo con su marido. Se registró en un motel para quedarse con la finalidad de encontrar a Stacy. Y esto viene, por ejemplo, a lo que he dicho al principio,
No sé si salía en lugares o lo que sea donde vivía Stacy en ese preciso momento, pero el tema de que en el documental dicen que era muy peligroso este tema de las llamadas porque ellas podían confiarse, dar información de más, pensar que los fans eran siempre inofensivos, y no sé si en algún momento James le preguntó a Stacy específicamente dónde vivía, ¿sabéis? O le hizo alguna pregunta trampa o lo que fuera para saber dónde se encontraba, porque la encontró muy fácilmente. Volvemos a que llegó a Bellefontaine, donde se registró en un motel. El 29 de octubre, 9 días después de haberse instalado allí, James fue a una tienda de regalos para comprarle regalos a Stacy. Se fue al centro de Bellefontaine para buscarla, con la intención de encontrarla y entregarle los regalos. Allí no se encontró a Stacy, pero sí que se encontró con el marido de esta, Jim. Se acercó a él y le dio los regalos y le pidió que se los entregara a Stacy. James no solo quería estar con Stacy, sino que en ese viaje quería conocerla en persona, hacerle fotos y que le firmara un autógrafo, y estaba convencido de encontrarla. Jim no quería que James estuviera allí. Sabía quién era, sabía que estaba obsesionado con su mujer y que ella le había puesto un parón y él se presentaba allí donde ellos vivían. Mientras Jim y James hablaban, había varias personas en la calle, era plena luz del día, y estas personas testificaron haber oído una fuerte discusión entre ellos. Probablemente Jim le dijo que no se acercara a su mujer, que los dejara en paz, que estaba obsesionado, etc. Tras discutir, James se fue y Jim se fue a su salón de bronceado, donde se encontraba su hermana. Le dijo a su hermana que si un hombre, James, volvía o lo buscaba, llamara a la policía inmediatamente porque este hombre parecía estar perturbado. Después de decirle eso, Jim salió del salón de bronceado y se dirigió hacia su coche, que estaba aparcado justo enfrente. Abrió el maletero y comenzó a meter cosas del trabajo que llevaba, y por detrás James apareció de nuevo dirigiéndose hacia él, gritando, y la gente que estaba allí miró qué estaba pasando. Según los testigos, James caminó hasta Jim, sacó una pistola muy cerca de él y le disparó una vez en la cara y 2 en el pecho. Y cuando ya estaba en el suelo le disparó 3 veces más en la espalda y Jim murió. Después, James salió corriendo del lugar dirigiéndose hacia su coche, que estaba en un estacionamiento, donde de repente paró, levantó el arma y se disparó en la cabeza, quitándose la vida. La policía fue notificada, fueron hacia la escena del crimen y se encontraron con esta horrible escena de un asesinato y un suicidio. Se dirigieron entonces a la casa donde vivía la familia para comunicarle a Stacy Arthur lo que acababa de pasar. I can't say that I don't feel very remorseful about what happened. But I don't feel that I am responsible. Tras la muerte de Jim y James, se descubrió que James Lindbergh había decorado toda su habitación del motel con fotos de Stacy. Encontraron también cintas de cassette, muchísimas, en las que había grabado conversaciones que había tenido con Stacy en las llamadas que hacía a Playboy. Específicamente encontraron 31 cintas y saben que él estaba todo el día o llamando a Stacy o en llamada con ella o pensando en ella o escuchando repetidamente las conversaciones que había tenido con ella. Estaba exageradamente obsesionado con Stacy. También descubrieron que en el momento que Stacy le dijo que deberían tomarse un descanso, James renunció a su trabajo. Sus vecinos dijeron que estaba trastornado y que se estaba volviendo poco predecible, y creen que él pensaba que tenía que matar a Jim para poder llegar a Stacy. La hija de James sale en el documental, dijo que tras la muerte de su padre, ni su hermana, ni su hermano, ni Stacy volvieron a ser los mismos. Stacy quedó destrozada y devastada por la muerte de su marido. Jim siempre fue su mayor apoyo, su media naranja, y tras todo esto, Stacy denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de 3 guardias de seguridad de la mansión Playboy. Estos 3 hombres declararon que fue consensuado. Stacy los denunció obviamente, pero pasaron varias cosas que hicieron que ella retirara las denuncias o dejaran el caso
enfriado. Stacy estaba muy enfadada, Playboy no se preocupaba por la seguridad de las conejitas ni por las familias de estas, tanto con el tema de las llamadas como con todo lo que pasaba dentro de esa mansión, como por ejemplo esta agresión sexual que sufrió ella. Ella finalizó su relación de trabajo con Playboy, realmente Playboy cortó todos los contratos que tenían con ella e hicieron como si nunca hubiera existido. Como digo, literalmente, este y muchos casos de Playboy han sido escondidos y tapados completamente. Playboy no ha cubierto ni ha hablado sobre estos casos que han ocurrido y han sido varios. De este mismo caso, el de Stacy Arthur, es dificilísimo encontrar información, como he dicho, en internet. Os prometo que he buscado tanto y no hay nada. Toda la información del caso de hoy lo he sacado básicamente del documental de Discovery Plus y en internet he podido encontrar poquísimo de la biografía de Stacy, de James, y no sé si va a pasar con los demás casos de Playboy porque me da la sensación de que son casos que Playboy ha escondido, no ha hablado sobre ello y básicamente nadie cubre estos casos por falta de información y detalles y porque, como digo, Playboy rompió los contratos con Stacy e hicieron como si ella no hubiera existido nunca. El 5 de abril del año 2019, Stacy falleció a causa de una enfermedad. Tampoco hay ningún tipo de información de qué enfermedad padecía Stacy, pero falleció en 2019. Esto es todo sobre este caso. Voy a cubrir más casos que han sucedido en Playboy, que son bastantes. También haré, como he dicho, el lado oscuro de la fama Playboy. Tengo todavía que mirarme el documental, pasarlo al español, etcétera, recopilar toda la información que pueda. Pero si os está gustando esta sección, esta serie de casos Playboy, no olvidéis dejar un me gusta y dejarme en comentarios qué opináis y si queréis ver los demás casos. También que sepáis, quien no los haya visto, que de Playboy tenéis el caso de Anna Nicole Smith, que bueno, fue portada de Playboy también, y el de Dorothy Stratton, que también era una conejita Playboy que fue asesinada mientras trabajaba allí. Voy a dejar estos dos casos en la descripción de este vídeo o en el primer comentario anclados. A ver si lo hago porque siempre digo voy a dejar no sé qué y nunca lo dejo, pero esta vez lo voy a dejar. Y esto es todo por hoy. No olvides dejar un me gusta, un comentario, suscríbete al canal si no estás suscrito, te gusta este tipo de contenido. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!